Hola a todos. Hola, hoy estamos visitando la ciudad vieja de Tallinn en Estonia, que es declarado la Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Así es, y estamos delante de una de las entradas principales de la ciudad vieja. Estas torres que tenemos a nuestras espaldas son del siglo XIV y pertenecen a la muralla que rodeaba toda la parte vieja de la ciudad. Estamos también aquí al ladito, podéis ver aquí a nuestro lado, las tiendas de flores. Es un mercado de flores que funciona todos los días del año y las 24 horas. Incluso en el invierno, ¿eh? Sí, aquí esto hace bonitísima la ciudad y esta entrada aquí es tan importante. Todo el mundo viene aquí a hacerse la foto cuando visita la ciudad, pero era muy importante en el pasado porque aquí, a unos cientos de metros, está el puerto de la ciudad de Tallinn y es por donde llegaban los comerciantes y viajeros que venían a la ciudad. Es verdad. Vamos a entrar nosotros también ahora mismo por ella y vamos a mostraros esta bonita ciudad. Hoy es domingo por la tarde y la ciudad está bastante llena de gente. Hay bastante turistas. Sí, vamos a aprovechar este domingo que está un clima bueno. Sí. Antes de que llegue ya el duro invierno. Es verdad, yo creo que hoy es la última día con más o menos calor del año. Así que vamos a aprovechar esta oportunidad para mostraros a todos vosotros la ciudad. Estamos llegando aquí a una de las zonas principales de la ciudad y podemos ver los edificios que hay aquí, que son edificios medievales. Son tan bonitos, ¿no? Vemos las fachadas, son lindísimas. Sí, pero mi amor, que me llama la atención es que muchas de estas casas tienen estas, no sé, estas herramientas de madera. Sí, son como una especie de grúas, ¿no? Sí. Que se utilizaban en el pasado para subir los productos que acumulaban aquí los comerciantes. Sí. Por ejemplo, guardaban mucho trigo, entonces llegaban hasta aquí en carros y con ese tipo de grúas subían y los guardaban en las plantas superiores de estas casas. Sí. Recordemos que estas casas aquí, muchas de ellas eran almacenes de comerciantes, no eran ni residencias o vivían también en la misma casa y tenían sus almacenes, sus comercios. Exacto. Llegamos a la plaza del ayuntamiento, que siempre fue el corazón de la ciudad. Así es, esta plaza es el lugar donde se realizan hasta hoy mercados, como podemos ver. Hoy aquí hay un mercado. Es un mercado de celebración sobre las minorías étnicas que hay en Estonia y donde siempre se hicieron pues todas las celebraciones e incluso en la época medieval se realizaron aquí en este lugar ejecuciones. Es verdad. Hoy suena muy raro, ¿no?, escuchar esto, pero esa era la realidad de esos tiempos. Sí, y este edificio aquí, edificio grande, es el antiguo ayuntamiento y era realizado en 1400, entonces tiene muchísimos años, ¿eh? Sí, es un estilo gótico y en la cima de la torre podemos ver una veleta. Esa veleta es la veleta del viejo Tomás. Hay pues el viejo Tomás situado allí en esa veleta que se dice que desde el siglo XVI está allí y es el guardián de esta ciudad. Y hoy en esta plaza hay un evento celebrando las minorías que viven aquí también en Estonia. Sí, montaron como un mercado aquí con productos de diferentes países. Así es, y aparte de los puestos de mercado aquí, pues también hay un escenario en el que están realizando pues algunas actuaciones de danzas típicas de esos lugares. Sí, hay bastante gente.
En nuestras espaldas es la farmacia más antigua de Europa que todavía funciona. Así es. Y tiene unos 600 años. Como podéis ver, fue fundada en el año 1422. Sí, en su época vendían muy raras cosas, como, no sé, polvo de momia, grasa de oso y también piel de serpiente. Pues es algo que suena muy exótico. Pero el más popular fue el mazapán, que usaban para curar el corazón. Así que hoy veis que podéis comprar mazapán en pastelerías o supermercados, pero en una época fue usado también como medicina. Sí, pero hoy en día obviamente venden medicinas modernas. Ok. Y este es el edificio. Podéis ver aquí. Hoy es domingo, así que no vamos a poder visitar el interior. Pero si venís aquí durante días de la semana, pues podéis también incluso comprar vuestras medicinas que necesitáis a diario. Sí, y también funciona como un museo. Así que es otro punto también que podéis visitar cuando vengáis aquí a Tallinn. Algo importante también que tengáis en cuenta cuando vengáis aquí es que las calles son todas empedradas. Podéis ver aquí cómo son los suelos. Así que venid con calzado cómodo para poder caminar bien por estas calles. Estamos en el pasaje de Santa Catalina. Es un callejón medieval con lápidas antiguas en la pared que pertenecían a un convento que estaba aquí cerca. Y fíjate en el tamaño que tienen las lápidas. ¡Wow! Gigantes. Es como doble tamaño de mí. Wow. Realmente ya. Mira cómo colocaban aquí con estos pedazos de metal. Ya, lo dejaron todo muy bien colocado aquí, expuesto para que la gente lo pueda apreciar. Realmente es un callejón así con un encanto increíble. Sí. Te lleva como a estar en la época medieval otra vez. Y todavía más porque en estos locales que hay aquí, pues todavía existen artesanos trabajando diferentes tipos de productos, sí, como cuero, vidrio, cerámicas. Entonces es como una visita a esos tiempos. Aquí fíjate. Sí. Aquí puedes ver, hay algunas vidrieras. Y también vais a encontrar pues algunos cafés, restaurantes, bares, así ambientados en esa época medieval. Sí. Fijaos cómo es bonito aquí. Mira estas paredes. No sé por cuál motivo que tienen esto. Estos arcos. Yeah. No sé si en algún momento hubo aquí algún tejado, no sé, o simplemente estos arcos eran para mantener aquí estas paredes, mantener firmes las paredes. Pero realmente es un lugar especial. Mira, un restaurante aquí medieval que se llama Pollo sin Cabeza. Es muy interesante. Pues a mí me gustan estos tipos de calles. Mira, esta parte de la casa, por ejemplo, es bonitísima. Ya. Es algo único y bueno, estamos encantados de estar mostrándoos aquí la ciudad de Tallinn y queremos seguir haciendo vídeos. Contamos con vuestro apoyo, os pedimos siempre que, bueno, os suscribáis al canal si os gustan nuestros vídeos, deis like, comentéis y en fin, estaremos siempre trayendo vídeos así. Estamos caminando aquí en una calle lindísima, donde hay palacios, casas medievales, incluso embajadas. Así es, aquí también fue la calle donde estaban las casas de muchas asociaciones de comerciantes. Aquí, por ejemplo, esta aquí a nuestra izquierda es la casa de la Hermandad de los Cabezas Negras. Era una hermandad de comerciantes solteros. Construyeron aquí esta casa y organizaban unas fiestas que eran legendarias.
Y también pues hacían donaciones a la ciudad. Realmente es importante también que recordéis que Tallinn hacía parte de la Liga Hanseática y bueno, que era una red de comercio que conectaba los países bálticos con el resto de Europa. Entonces habría aquí también asociaciones de comerciantes superpoderosos en esta ciudad. Este edificio, por ejemplo, que vemos aquí un poco más hacia adelante, es el edificio también del gran gremio de comerciantes. Y bueno, os podéis imaginar por las fachadas ya, por la calidad de estas construcciones, pues el poder económico que tenían en aquella época. A mí me gustan las figuras. Realmente es lindísimo y es muy bonito pues como lo tienen todo bien conservado, todo bien pintado. Sí, en esta parte de ciudad realmente que sí. Y vemos aquí también este edificio con tantos detalles también en la fachada. Muy bonito. Y otro edificio aquí en nuestra izquierda que tiene como un poco estilo arábico, ¿no? Sí, realmente Me parece. tiene como parecen las figuras que podemos apreciar, por ejemplo, en Egipto. Sí. Es una fachada súper diferente. Realmente aquí vas caminando por la calle, tienes que tener cuidado porque la calle es toda empedrada y tú vas viendo los edificios, las fachadas tan lindas que es fácil tropezarse. Es algo que tienes que también prestar atención. Sí. Y bueno, en nuestra derecha también hay la embajada de Rusia. Así es. Que se ha convertido como en una protesta, ¿no? Sí, vemos aquí estas vallas y como hay todo tipo de publicaciones, bueno, banderas, en fin. Es una zona que hoy en día es muy visitada por la situación actual. Lo interesante es que la ciudad vieja está dividida en dos partes. La ciudad baja, donde estamos ahora, donde vivían los comerciantes y artesanos, y la ciudad alta, donde vamos ahora, donde vivían los nobles y donde estaba la iglesia. Entonces ahora vamos a subir a la parte de arriba y vamos a coger una calle que se llama La Pierna Larga. Vamos. Fijaos los accesos aquí como son, con estos arcos. Aquí hay unos señores trabajando, haciendo pinturas. Así es una zona donde algunos artistas, bueno, pues trabajan y venden sus obras de arte aquí. Podemos ver los diferentes cuadros. Están vendiendo por 20 euros. Estos más pequeños, 9 euros. Aquí mismo trabajan en las calles. Estas son las murallas de la ciudad alta. Fijaos también. Esta casa es lindísima. Ya, qué bonito edificio. Construido aquí, justo sobre la muralla. Ya llegamos a la ciudad alta y en nuestras espaldas es la Catedral Alexander Nevsky, que estaba construido en el siglo XIX, cuando estaba aquí en Estonia Imperio Ruso. Y hoy en día es un lugar donde mucha gente saca las fotos, ¿no? Ya, y bueno, podéis ver cómo es una catedral ortodoxa. Tiene las cúpulas, ¿no?, de las torres en esa forma de cebolla típica de las iglesias ortodoxas.
Sí. y está situada justo enfrente de este edificio. Y este edificio es el Parlamento de Estonia. Estamos caminando ahora por uno de los laterales de este edificio del Parlamento de Estonia y podemos ver aquí delante nuestra, este es el edificio aquí del Parlamento, y vemos esta torre gigantesca, y es que el Parlamento fue construido encima de donde había un castillo aquí en la ciudad de Tallinn. Es el castillo de Toompea. Es verdad. Y un dato muy importante es que cada mañana aquí en esta torre suben la bandera de Estonia con el himno nacional. Es algo diferente. Y aquí, bueno, los jardines también están lindísimos, todo... Bien cuidados. Llegamos a la vista más bonita de la ciudad desde la ciudad vieja. Así es, fijaos a dónde os hemos traído. Desde aquí podemos ver prácticamente toda la ciudad. Aquí vemos el puerto, aquí del mar Báltico, donde llegan los ferries desde Suecia los o cruceros. Finlandia. Mira. Ajá. Aquí vemos todos los tejados rojos de la ciudad vieja, y ya más lejano vemos los edificios modernos del centro de la ciudad. Sí, a mí me gustan mucho los tejados porque mira, este tejado tiene como 3 pisos. Así Esto no es muy típico, ¿no? Son súper inclinados, tienen varias plantas. Desde abajo no aprecias esto, Ujú. no puedes ver. Y hoy podemos verlo con un clima buenísimo, Sí, está todo despejado. Y desde aquí, desde este mirador con estas vistas fabulosas de la ciudad a nuestras espaldas, nos despedimos en el vídeo de hoy y pediros para suscribiros al canal y deis like, comentéis. hype. Nos estaremos viendo en los próximos vídeos. ¡Chao! Chao.